Ya volvimos. Estamos ahora aquí. Observemos que al igual que en la recta, los ejercicios no todos se resuelven igual. Sí, en todos se aplica la misma fórmula, pero las condiciones o bien la información que tú tienes no siempre son las mismas. No sería muy repetitivo todo esto. La idea de que cambien la información o los datos es que tú desarrolles esa habilidad, o sea, que razones cómo puedes tú encontrar los ingredientes necesarios, ¿bien? En función de lo que te están dando. Entonces, es lo que estamos intentando aquí desarrollar. Tienes 3 puntos en el espacio, coordenadas conocidas, y por esos 3 puntos pasa el plano. ¿Cómo hacemos el cálculo de su ecuación? Pues bueno, una forma de intentarlo es, al igual los que llevaron geometría analítica en la secundaria, había problemas similares. Tenías una circunferencia, a lo mejor, o una elipse, o lo que sea, 3 puntos por los cuales pasa y calcular la ecuación. Muy fácil. Sí, se puede hacer. Pero aquí resulta que necesito 4 puntos para poder calcular la ecuación del plano. Y solamente después de 3. Entonces no puedo irme por esa vía en donde solamente era proponer la ecuación del plano y sustituir datos, ¿no? Debo hacerlo con lo que conozco. Bien, entonces, tengo nada más el punto de contacto. De hecho, tengo 3. Puedes tomar el que tú quieras, no importa. Necesito encontrar un vector perpendicular. Ese vector perpendicular lo dibujo en color rojo, porque sí. Bueno, el vector perpendicular siempre parte del origen, pero ¿qué es lo que hago yo? Lo que debo hacer es trasladarlo de tal forma que su punto inicial coincida con un punto sobre el plano. Puede coincidir con el punto A, puede coincidir con B, puede coincidir con C, o a lo mejor con ninguno de ellos. No importa, eso es irrelevante. Bien. Lo importante aquí es que este vector está a 90 grados con respecto a mi plano. Y puede ser ese, o a lo mejor puede ser uno al revés. Es decir, lo puedo reflejar. También forma 90 grados. No importa, ¿sale? No importa cuál elijas. ¿Quién es este vector n? Si yo conozco n, simplemente lo que debo hacer es sustituir en la ecuación del plano, es esta de aquí, y termino, y se acabó. Porque R0, insisto, puede ser o puede ser este de acá, cual sea. ¿Bien? Pero aquí, ¿cómo calculo este n? Bueno, necesito un vector perpendicular. ¿Qué pueden hacer? Ideas de cómo calcular ese vector. Ya lo hemos visto otras veces. Calcular vectores perpendiculares a otros. Lo vimos el día de ayer, en un ejercicio de la recta. El cálculo de vectores perpendiculares a otros es a través del producto cruz. ¿Bien? Entonces, si tú conoces 2 vectores que viven dentro del plano, a lo mejor este de aquí y este de acá, tú haces el producto cruz de ellos y obtienes uno perpendicular al plano de estos 2 vectores. ¿Bien? Y resulta que esos vectores están sobre el plano P. Entonces, el producto cruz de esos 2 me genera el vector n. Así de fácil. Si no me gusta ese n, si yo quiero el que está en dirección contraria, solamente debo cambiarle los signos a las componentes. Y se acabó. Pues ahí está. Es la forma de calcular ese vector n. Debo determinar 2 vectores que viven dentro del plano P. Puedo calcular muchos. Bueno, no tantos. Tengo 3 puntos. ¿Cuántas combinaciones puedo realizar?
Para dibujar un vector aquí en este plano necesito un punto inicial y un punto final. Bien, tengo 3 puntos, debo tomar 2 a la vez. ¿Cuántas combinaciones puedo hacer? Puedo hacer lo siguiente, que mi punto inicial sea A y que mi punto final sea B. Ahí es un vector y sería este de aquí y ese vector está dentro del plano P. Bien, este sería el vector AB porque inicia en A y termina en B. Puedo dibujar ese. Muy bien. No me gusta. Ok, puedo dibujar otro. Uno cuyo punto inicial sea A y punto final C. Va así. Y este se llama AC. Porque empieza en A y termina en C. No me gusta. Ah, puedo hacer otros. Bien. Al revés, que inicie en C, termine en A. O a lo mejor que inicie en C y termine en B. O al revés. O que inicie en B y termine en A. Hay varias formas. Bien. Puedes hacer 6 vectores. Solamente necesito 2. ¿Cuáles les gusta? El BC. El CB. Ah, no los escuché. Bueno, como no les gusta participar, yo voy a Sí, escoger ese, CB. el CB, ok. El CB sería este vector. Bien. Pero no lo voy a dibujar sobre el plano porque se van a perder. Lo voy a dibujar desplazado. Este es mi vector CB. Necesito otro. Che, El CA. Ok. Vaya. Los dos apuntan en la misma dirección. Pero no importa. Bien. Este es el vector CA. Lo voy a desplazar. Este celular. Así. Porque sí. Bien. Para que no se encima. Esta criatura de aquí es el vector CA. Bien. Puedo calcular esos vectores. Puedo calcular sus componentes con la fórmula de punto final menos punto inicial. Solamente necesito 2, ¿bien? Porque haciendo el cruz de estos obtengo el n, el vector perpendicular. Entonces, el vector CA es punto final menos punto inicial. El punto final es, en este caso, el punto A. Su punto inicial es, ¿quién? C. Sustituyo las coordenadas. Las coordenadas del punto A. ¿Cuáles eran? 2, 1, 1. ¿Bien? 2, 1, 1. 2,1,1 menos las coordenadas del punto C, que es menos 2, 1, 4. Menos 2, 1, 4. Ya saben restar. Bueno, eso Déjame espero. estudiar, pendejo. Con X es, cuidado, es una resta, me lo diste este signo menos. 2 menos menos 2 te da 4, ¿verdad? Siguiente componente es este, con este 1 menos 1, pues te da 0. Y finalmente, Z. 1 menos 4, menos 3. Y este sería el vector CA. Similarmente, se puede calcular el vector CB. El vector CB, en este caso, es punto final. El punto final es B, menos punto inicial, que es C. Coordenadas del punto B son 0, 4, 1. 0, 4, 1 menos coordenadas del punto C, el cual era menos 2, 1, 4. Cuentita 0 menos menos 2 es más 2. 4 menos 1, pues es 3. Y 1 menos 4, menos 3. Bien. Ya tengo estos vectores. Puedo calcular otros. Sí, pero no me interesan, solamente 2. ¿Sale? Necesito 2 y ya. Ahora, dados 2 vectores, tú puedes hacer producto punto, producto cruz. Bien, en este caso me sirve el producto cruz, porque yo sé que haciendo este producto obtengo un vector perpendicular a estos dos que se están multiplicando.
Y en este caso, los que se están multiplicando están dentro del plano P, el plano incógnita. Por lo tanto, un vector perpendicular a los vectores también sería perpendicular al plano. Y ese vector perpendicular es el n que me interesa. Bien, ahora calculo el cruz de estas dos criaturas. Es muy fácil, lo hemos visto con Sarrus. Hay otra forma, pero pues con Sarrus se me hace muy sencillito. El vector n, ¿a qué va a ser igual? Pregunta, ¿va a ser igual al cruz de CA con CB o va a ser igual al revés, al cruz de CB con CA? ¿Cuál de estas es? Piensen al revés. N La segunda. igual a ¿Por qué? por sea. Pues nada más. Recuerden que el producto cruz no conmuta. Bien. ¿Cuál debe ser? El CB por sea. CB por CA. Sí, N igual por CB. ¿Por qué? Pues es el que sea. Bien. Es el que sea. ¿Por qué es el que sea? Pues yo quiero solamente un vector perpendicular. No me importa la dirección, si va de abajo hacia arriba o al revés, siempre y cuando sea perpendicular. ¿Bien? No importa. Elige el que tú quieras. Es igual. La diferencia entre uno y el otro es un signo nada más, ¿te acuerdas? Es anticonmutativo. Entonces, voy a tomar la primera, porque sí, porque puedo. ¿Bien? Y que quedaría. Sería el vector, bueno, es un determinante de tercer orden cuya primera fila son los unitarios, x, y, z. La segunda fila debe ser el primer vector que se está multiplicando, que es el CA, y el CA es 4, 0, menos 3. El segundo vector debe ser este, el cual es 2, 3, menos 3. Lo voy a hacer por columnas, perdón, por filas, porque sí. Bien, si lo hago por filas, entonces tomo las dos primeras, las copio y las pego como cuarta y quinta fila, sin intercambiar. Quedaría aquí X, Y, Z, 4, 0, menos 3. También funciona por columnas, lo hemos visto también. ¿Sale? Dibujo las diagonales. Las diagonales van en este sentido. Estas son las diagonales positivas y después las negativas que van al revés. Bien, estas son menos. Multiplicamos salvajemente las diagonales. No importa si empiezas por las negativas o por las positivas y no importa cuál de ellas primero. Bien, no importa, todas ellas se tienen que efectuar. Inicio por las positivas, la primera. Me doy cuenta que en esa primera diagonal hay un 0. Entonces no importa lo que resulte, 0 por cualquier cosa te da 0. Por más sigue siendo 0. Pero ¿es 0 vector o 0 escalar? 0 escalar. Y al revés sería 0 vector. ¿Bien? Recuerda, el producto cruz te da como resultado un vector, entonces no puedes tener escalares aquí. Bien. Siguiente diagonal es 4 por 3 por z por más, te da 12z cachucha. Siguiente, 2 por y por menos 3 por más es menos 6y cachucha. Ahora diagonales azules o negativas. La primera de ellas, la de arriba, tiene un 0. No importa lo que resulte y no importa el signo, es 0. Le pongo menos porque sí. Y sería 0 vector. Bien. Siguiente. Menos 3 por x por menos te da más 9x cachucha. Y última es menos 3 por y por 4 por menos es más 12 y cachucha. Los ceros vectores los puedo omitir. Me quedo con las en orden x, y, z. La primera es 9x cachucha. Luego las y, observa que se pueden reducir. Quedaría más 6y cachucha. Y en z quedaría solamente ¿verdad? Más 12z. Lo escribo en notación de triadas porque puedo. 9, 6, 12. Este es mi vector
n, el que me sirve. Lo puedo cambiar. Puedo hacerlo, lo puedo duplicar, es decir, multiplicarlo por 2 y sigue siendo perpendicular, solamente que es el doble de grande. O lo puedo cortar a la mitad, sacarle mitades a esto. O tercera, lo que tú quieras, pues, lo puedes normalizar. Lo dejamos así, porque sí. Bien, no importa. Ese es mi n. Ahora, ya tengo el n, tengo un punto de contacto. ¿Cuál quieren? ¿A, B o C? Ah, Ah, muy bien, el punto A tiene coordenadas 2, 1, 1. Sustituye. Aquí sería n el que calculamos, punto R, R es X, Y, Z, menos el punto A. El A es 2, 1, 1. Bien, entonces ya tengo todo. Aquí voy a escribir ecuación del plano. La ecuación del plano P, y es n, es decir, 9,6,12, punto, el punto R, pero R es X, Y, Z, menos el punto A, que era 2, 1, 1, si no mal recuerdo. Y esto debe ser 0 escalar. Bien. Cuentitas, primero hago la resta de vectores. Puedo hacerla directamente, ya que observemos que fuera de estos no hay números. Ahí son unos. Entonces quedaría aquí 9, 6, 12, punto. Primer vector, bueno, primera componente sería x menos 2. Segunda, y menos 1. Última, z menos 1. Bien. Multiplico internamente este con este. ¿Qué te da? 9 por x menos 2. Sumado con componente y. Este con este quedaría 6 por y menos 1 y sumado con z por z, ¿verdad? Es 12 por z menos 1 igual a 0. Quita los paréntesis, son multiplicaciones. 9x menos 18 más 6y menos 6 más 12z menos 12 igual a 0. Bien, simplifico, las x, y z quedarían igual, es decir, 9x más 6y más 12z. Y este numerito con este, ¿qué te da? Menos 36. Lo paso del lado derecho como más 36. Esa es la posición del plano. Pero observa, 9, 6, 12 y 36, todos son múltiplos de 3. Lo puedo dejar así. O si me doy cuenta, ¿qué pasa si yo divido esto entre 3? Sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Si divido entre 3 a la izquierda, divido entre 3 a la derecha. Y ese 3 divide a cada término. 9x entre 3, pues te da 3x. 6y entre 3, 2y. 12z entre 3, 4z. 36 entre 3, 2. Esta ecuación y esta son equivalentes. Sin embargo, esta de abajo es más sencilla. ¿Bien? Ya acabé. Eso es todo. Puedo calcular los cortes con los ejes. Si me interesa el corte con el eje X, debo anular tanto Y como Z. Y debo resolver, o te tapas, debes tener 3 ojos aquí. Te tapas el del medio y el de Y y el de Z y te queda 3x más 12 igual a 0. Perdón, 3x igual a 12. Despeja X. X igual a 4. ¿Sí lo ves? ¿No lo ves? El corte en X es cuando tú anulas Y y Z. ¿Bien? Y si te quedaría la ecuación 3x igual a 12, por lo tanto, X igual a 4. ¿Bien? Así, muy fácil. No tengo que hacer la tabla, lo puedo hacer así rapidísimo. El corte en el eje Y, ¿qué es lo que hago? Ah, pues anulo X y anulo Z. Me queda 2Y igual a 12. 2y igual a 12, por lo tanto, y debe ser igual a 2 entre 2, es decir, 6. Y corte en z, ¿qué debo hacer?
Anulo X, anulo Y, me queda 4Z igual a 12. Es decir, Z igual a 3. Y puedo dibujarlo rápidamente, bien, con más precisión. En el caso de arriba, X, Y, Z. Los cortes en X son 4, está por aquí, 6 por acá y 3 por aquí. Bien, por lo tanto el plano quedaría así. Después se extiende indefinidamente en las 3 direcciones. Se acabó. Bien, eso es todo. El vector n obviamente es perpendicular. Ya. ¿Dudas? No. No, ninguno. No. Son muy inteligentes. Bueno. Mm, ¿qué gusta el otro? Bien. Este es del Stuart. Determinar el ángulo entre los planos. Así, muy fácil. Es muy diferente a estos. Este es el ejercicio. Determinar el ángulo entre estos dos planos. Podemos dibujarlos, ya sabemos cómo, con los cortes en X, Y, Z. Son muy sencillos. Si te das cuenta, el primer plano, todos sus cortes son en X igual a 1, Y igual a 1 y Z igual a 1. En el caso del plano 2, es X igual a 1, Y igual a menos 1/2 y Z igual a 1/3. Bien, aquí se tiene una gráfica un poco más en 3 dimensiones, más precisa de lo que está pasando. Es este. Mira. El plano este que se ve más grande es el X más Y más Z igual a 1. Y el otro, el que está un poco torcido, es el segundo. ¿Bien? ¿En qué ángulo se cortan estos planos? Ahora, ángulo entre planos. Ya no es ángulo entre vectores, ahora es ángulo entre planos. Y además esta L que aparece aquí es la recta de intersección. Los planos no se cortan en un solo punto, no. Nos damos cuenta aquí que se cortan en muchos. Y todos esos generan una línea recta. ¿Cómo poder calcular la ecuación de esa línea de intersección? Y el ángulo de intersección de los planos. ¿Se cortarán a 90 grados? ¿A 87? ¿A 10 grados? ¿Cómo hago eso? Bueno, resulta que el ángulo entre planos se define como el ángulo entre sus vectores perpendiculares. Vamos a ver. Imagina que tomo esa imagen y la roto. De la forma que veamos de frente o de perfil esos planos. Bien. Imaginemos que este sea el plano P. Este plano P tiene ecuación X más Y más Z igual a 1. Y el plano Q es el otro cuya ecuación es X menos 2Y más 3Z igual a 1. ¿Vale? Los vemos como rectas porque están rotados. Bueno, nos interesa calcular el ángulo entre estos. Este ángulo de aquí. O a lo mejor este. No importa. Bien, no importa cuál. Si tú calculas este, ¿cuánto medirá el otro? Si conoces alfa, ¿cuánto mide beta? Más ¿Qué beta. pasa si tú sumas estos dos?
180 menos beta. Al revés. 180 menos alfa. Bien. Si tú conoces alfa y a lo mejor conoces beta, entonces alfa debe ser 180 menos beta. Bien. Entonces es indistinto cuál calcules. ¿Sale? No importa. Entonces, me interesa calcular uno de esos ángulos, el que sea. ¿Cuál va a ser la idea? Pues bien, el vector perpendicular al plano P es este de aquí. Es este de aquí. Le voy a llamar NP. ¿Sale? Y el vector perpendicular al plano Q es este de aquí. Le llamo NQ. Bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Tomo el vector NP. Lo pongo aquí abajo. Y el vector NQ. No se puede copiar todo. Bueno, lo dibujo. Son los vectores perpendiculares. NQ y NP. Bien. Pregunta. ¿Este ángulo de aquí será este de acá? Es decir, el ángulo entre los vectores será el mismo que el ángulo entre los planos. ¿O no? ¿O sí? Aquí no parece que no, porque no está a escala esta cosa y no estoy tomando ninguna, no estoy siendo cuidadoso con las imágenes. Bien. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿El ángulo entre los planos será el mismo que el ángulo entre sus vectores perpendiculares? ¿O no? Sí. Sí, sí. Sí. No, no. 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 Pues resulta que sí. Piensen al revés. Es lo que ya debieron haber aprendido en todos estos años que han estado conmigo. Si lo vemos así, pues parece que no, ¿verdad? Miren, no son los mismos ángulos, pero este ángulo no es el mismo. Sin embargo, lo que puedo hacer, bueno, es que no lo puedo hacer en esta pizarra, debo ser muy cuidadoso al momento de dibujarlos. Sin embargo, el ángulo entre planos se define como el ángulo entre sus vectores perpendiculares. Bien, entonces si yo calculo este ángulo alfa de aquí, ese ángulo debe ser el mismo que aquí. O a lo mejor no es ese. A lo mejor ese ángulo alfa es este de aquí. ¿Bien? Y por lo tanto este sería el complemento, el suplemento, 180 menos alfa. No importa, ¿verdad? Realmente no importa. Entonces, el ángulo entre los vectores debe ser el mismo que el ángulo entre los planos. Yo sé calcular el ángulo entre vectores. Tengo una fórmula, ¿se acuerdan? Era el arco coseno de producto punto entre las normas. Sí. El objetivo aquí es calcular este producto punto. Bueno, este ángulo alfa, pero resulta que no conozco los vectores NP ni NQ. Entonces, no puedo calcular directamente alfa. Pero no se espanten, aquí estoy. Los vectores perpendiculares, tú los puedes obtener de las ecuaciones del plano. Muy fácil. Resulta que si tú tienes un plano general, la ecuación del plano es la siguiente, es AX, lo voy a poner en colores, A por X más B por Y más C por Z más D. D es la constante que pasamos siempre del lado derecho.
Esto es igual a 0. Esta es la ecuación general del plano. Resulta que de esta ecuación del plano, el vector perpendicular n es igual a x, y, z. Son los coeficientes de estas variables. Aquí quedaría a, aquí quedaría b y al final c. El que no juega para nada es el parámetro d o la constante d. ¿Bien? Entonces es muy fácil obtener el vector perpendicular a partir de la ecuación. Solamente es lo que acompaña x, lo que acompaña y y lo que acompaña z. Eso es muy fácil. ¿Bien? Eso es general. Entonces aquí el vector nq sería igual a lo que acompaña a x. ¿Qué número acompaña a x aquí? 1. 1. Bien. Entonces aquí sería 1. ¿Qué número acompaña a y? Pues es menos 2 y a z más 3. No importa si esa constante está del lado derecho o del lado izquierdo. Realmente esa es la constante d. Esa no va a aparecer en el vector. Bien. Entonces ese es mi vector nq. Y el vector np sería 1,1,1. Ya tengo los vectores. Muy fácil. Bien. Ahora, calculo el ángulo entre estos dos, porque ese ángulo sería el ángulo entre los planos. Es el ángulo más pequeño, ¿verdad? Es el más pequeño. El ángulo alfa, le voy a llamar así, es la fórmula que yo conozco. Coseno inverso, ¿de quién? Del producto punto de estos dos, partido por las normas. Así. Bien. Necesito calcular las normas. Lo hago aquí, a un lado. Es muy fácil. Las normas son la longitud de estos vectores. Bien. La norma NP sería la raíz de sus componentes elevadas al cuadrado y todas ellas sumadas. Si tú sabes sumar, esto te da raíz de 3 unidades. Bien. Similarmente calculas NQ. Sería NQ 1 menos 2 y 3, cada uno de ellos al cuadrado, No tiene pila, mami. raíz, la suma de esto es raíz de 14 Sí. unidades. No aproximes, la aproximación es hasta tu resultado final, ¿sale? Si no vas a propagar error. Entonces ya tengo esto, las normas. ¿Qué más me falta? El producto punto. El producto punto también es algo muy fácil. np.nq, es decir, 1,1,1 menos 2, 3. Multiplico componente a componente y acumulo esos productos. X por X de la, bueno, el primer componente te da 1 por 1, sumado con 1 por menos 2, sumado con 1 por 3. Bien. 1 menos 2 más 3. Y si tú sabes sumar, te da 2. Observa que te da algo positivo. ¿Qué significa? Que el ángulo alfa está atrapado entre 0 y 90 grados. ¿Cuánto es exactamente? Pues ese ángulo lo obtengo con esta fórmula. Bien, entonces sería coseno inverso del producto punto, el cual resultó ser 2, partido por las normas. La primera fue raíz de 3, la segunda raíz de 14. Hagan estas cuentitas, ¿qué les da en grados? Esto no tengo calculador aquí. .3086. 0.30. Pero el arco coseno.
53. A mí me dio 53.34. 53 y otro. 72. Híjole. No, el Robles no sabe hacer cuentas. A ver, déjenme algo porque yo es que desconfío, pero ya los conozco. 72. Ya ve que son 72. Ahora sí, ya aprendiste. 72 grados. Redondeando enteros. Es 72. Bien. Entonces, ya. El ángulo entre los planos es el mismo que entre los vectores, 72 grados. No sé cuál sea de estos, no lo sé. Voy a suponer que es el de arriba. Bueno, sería más creíble que fuera el de abajo, porque es el más pequeño. Por lo tanto, ¿cuánto mide el de arriba? No saben restar. 108. 108 grados. El ángulo más pequeño entre ellos es 72. O si se pide el más grande, pues es 108. Ya, eso es todo. ¿Dudas? No. Creo que ¿Nada? no. No. Ok. Está muy fácil. Hay otras cosas, como por ejemplo calcular la distancia. Tienes dos planos paralelos. Paralelos significa que no chocan entre sí, como rectas paralelas, pero en este caso son planos. ¿Cuál es la distancia entre estos planos paralelos? Se puede calcular. Ese cálculo es con estas con los vectores n. La distancia entre un punto y un plano también se puede calcular. No es tan difícil. Hay fórmulas para todo eso. A lo mejor se lo dejo investigar. No es el objetivo verlo aquí. Aquí el objetivo es simplemente el cálculo de ecuaciones paramétricas. ¿Vale? Déjenme buscar una variante. Ok. Es calcular la ecuación del plano que cumple con esto. El plano que pasa por los puntos 0, menos 2,5 y menos 1,3,1. Pasa por dos puntos y además es perpendicular a este plano. 2z igual a 5x más 4y. Fíjate, se parece un poquito al que tenemos por acá arriba, ¿no? Que es un plano que pasa por 3 puntos. En este caso no se tienen 3 puntos, ahora se tienen 2 y además una tercera condición. La tercera condición es perpendicularidad a otro plano. Eso nos va a salvar para poder resolverlo. Pero bueno, eso lo resolvemos en la siguiente y última videollamada. ¿Sale? Quedan menos de un minuto. Entonces no se vayan. Yo acabo la última.